99. Muy buenos días. Buenos días. Un gusto estar en I-99 esta mañana. Querido Fausto, qué gusto de saludarte. Discúlpame que estoy por teléfono, por un pequeño atraso. Te saludo, es Eduardo Mendoza Palavine. Qué gusto de saludarte, hermano. ¿Cómo estás? Eduardo, muy buenos días. Un feliz año para ti, para la familia, igual a todos Lo los mismo. colegas del panel. Yo, Fausto, voy a comenzar para darle paso a mis compañeros enseguida para que nos cuentes un poquito después del remesón que vivieron con ese par de personas que no están, gracias a Dios, ya me refiero a los dos vocales que están detenidos en la cárcel 4, cómo se están manejando las cosas en el Consejo, siendo un reclamo de la sociedad cada momento que los jueces aflojan a los choros, a los delincuentes, a los que tapa la policía. Sé que ustedes son instancias administrativas, pero tienen capacidad para poder administrativamente sancionar. Y yo más que eso, positivamente pienso que si hay armonía dentro de un directorio se pueden hacer mejor las cosas, ¿verdad? Así es, bien. Lo que estamos nosotros empeñados inicialmente en esta nueva conformación del Consejo de la Judicatura, presidido por el doctor Álvaro Román e integrado por la vocal suplente que debe titularizarse, Yolanda Yupangui, e igualmente la vocal Solanda Goyes, y quien le habla, es depurar y reorganizar el desastre que significó para el Consejo de la Judicatura y para la función judicial la mayoría integrada por el ahora ex vocal Wilman Terán, Javier Muñoz y Maribel Barreno. Es realmente desastrosa esa administración, ha afectado gravemente los procesos y estamos en plan de depuración y tomar inmediatamente decisiones en relación a aspectos claves como son el concurso, la prórroga de jueces y demás cambios que deben darse a nivel nacional. Fausto, ¿qué va a pasar con el concurso y con la prórroga de jueces? Si le explicas un poquito a la teleaudiencia, por favor. Claro, justamente mañana vamos a recibir oficialmente al Observatorio Internacional, integrado y presidido por el jurista García Sayán, peruano, y también el jurista de apellido Alarcón, chileno, y demás integrantes han pedido una reunión con el Pleno del Consejo de la Judicatura respecto al concurso que se viene desarrollando para la renovación parcial de las vacantes de la Corte Nacional de Justicia y que yo a partir del inicio he venido cuestionando las diferentes fases, puesto que, solo para dar un ejemplo rapidísimo, la calificación de méritos fue hecha por los subdirectores puestos por la mayoría integrada por Terán, Muñoz y Barreno. Luego, el comité de recalificación de esos méritos por algunos directores provinciales puestos por aquella mayoría, entre otros, la directora del Cotopaxi, hoy por hoy presa por tráfico de influencias, Qué concusión bárbaro. y cohecho. Son los antecedentes, una doble prueba de confianza, una prórroga hasta el 2030 de 6 magistrados de la Corte Nacional de Justicia. Todos estos hechos serán analizados ya en profundidad y el Pleno tendrá que tomar, supongo yo, esta semana una decisión al respecto. Dime, Fausto, sabiendo tú cómo lo que ha pasado con Fito y con lo que sucede, eh, ¿no te parece que es hora de que la justicia vuelva a dar la cara con prestigio y se prestige la carrera judicial, que los jueces sean motivo de orgullo como nos lo da Diana Salazar? Yo sé que tú has estado apoyándola a ella permanentemente y no vergüenza como la mayor parte de esos jueces que dan habeas corpus por aquí, por acá y que sacan, repito, delincuentes en 2 días después de que los coja la policía. Yo alguna vez manifesté que el Consejo de la Judicatura, este Consejo ha tenido que lidiar con algunos
impresentables como el juez de Manglar Alto, el juez de Yaguachi, algunos de Guayas, etcétera, etcétera. Y el caso Metástasis lo que ha hecho es develar precisamente que en estas estructuras mafiosas, narcomafiosas, se han involucrado servidores judiciales lamentablemente. Pero este mismo caso Metástasis da una esperanza de que no todo está perdido, de que no toda la función está contaminada, de que no todas las autoridades estamos contaminados y tiene que en este caso la ciudadanía hacer el seguimiento, cuidar el proceso para que las prácticas que han venido utilizando y por las que hoy están procesados no quieran implementar en este caso Metástasis, con dilaciones, con acciones de constitucionales para buscar libertad, etcétera, etcétera, hay que cuidar y la muestra está que un grupo de policías, un grupo de fiscales, bajo el liderazgo de la señora fiscal general, jueces que están respondiendo para dar los allanamientos, dictar las órdenes de prisión, atender las audiencias, está llevando este caso Metástasis que nunca en la historia el Ecuador recordará por toda la existencia este caso que develó esta estructura de corrupción y que yo estoy seguro, quizá no será la única. Tenemos que seguir trabajando en identificar a estos malos servidores judiciales, a estos malos profesionales del derecho, que yo no entiendo por qué ya los gremios no saldrán por lo menos a anunciar que deben cancelar la licencia profesional a esta clase de abogados que han perjudicado a la administración de justicia, que la han contaminado, que la han dañado y contra eso tenemos que luchar. Por favor, Ramiro, Javier, Daniel, Luisa. Sí, gracias, director. Va Luisa Delgadillo con más inquietudes. Muchas gracias, Daniel. Fausto, un gusto saludarlo. Buenos días. Yo también tengo algunas inquietudes y la primera de ellas, más allá del hecho cierto de que hay malos funcionarios en el Poder Judicial que avergüenzan y que han denostado la buena imagen que tienen, de hecho, funcionarios de mucha trayectoria, de prestancia, de prestigio, de entrega, de compromiso, pero ¿hasta dónde no es menos cierto que una vez que hemos comenzado a vivir estos episodios de terror en el país, muchos de los funcionarios judiciales también están expuestos a que atenten contra sus vidas, a que los hayan asesinado a sangre fría por negarse a ser parte del contubernio de la corrupción que también se ha tomado las esferas de la justicia en el Ecuador? ¿Qué garantías existen para que aquellos funcionarios o gente de bien, funcionarios de carrera, puedan cumplir sin ningún temor, a rajatabla y con la contundencia que cada caso exige, el desempeño de sus delicadas funciones? Efectivamente, el riesgo de las personas que estamos del lado de la justicia, del lado de la ley, del lado de del derecho es grande. Nosotros como autoridades estamos sufriendo y mucho más los jueces penales, los fiscales que están comprometidos con la legalidad. Por frente está esta gente que se ha sometido al crimen organizado, que se ha vuelto un aliado y quizá ellos tienen la protección que no tienen los servidores judiciales que están del lado correcto. El Estado hace su esfuerzo. Tenemos nosotros un plan a través de Fiscalía de Protección de Víctimas y Testigos. Tenemos el apoyo del Ministerio del Interior para en los casos de amenazas que reciban los servidores a activar estos procedimientos de protección y seguridad. Los jueces de la Unidad Anticorrupción hemos logrado que tengan protección personal cada uno de esos jueces, porque estos casos están precisamente en esta unidad. El Estado no se avanza a dar una protección como sería lo ideal, pero estamos en esa insistencia, en conseguir la mayor posibilidad de protección para ellos y sus familias. Desafortunadamente está desbordado el Estado ecuatoriano porque es como una estrategia. Hacen incidentes en las cárceles, los temas de sicariato en cada una de las provincias, es decir, le movilizan por todo lado al aparato estatal de protección y ahí aprovechan precisamente para hacer daño a los buenos servidores. Pero ese es el reto. Tenemos que asumir esos riesgos y tenemos que seguir adelante para lograr darle de alguna manera un servicio a la administración de justicia y a la ciudadanía. Fausto, ¿hasta qué punto? Porque me imagino que usted como un buen ecuatoriano debe haberse puesto a analizar a profundidad el contenido de las preguntas de la consulta popular que el Ejecutivo ha enviado a la Corte Constitucional
van a poder estas de alguna manera permitir o ser un instrumento o una herramienta que a su vez permita ir hacia las reformas que el COIP exige para darles precisamente los elementos con los que ustedes puedan impartir justicia. ¿Cree usted que es suficiente aquello que se ha presentado? ¿Tienen peso, tienen fundamento, tienen contundencia? Respecto a la pregunta, me parece que es la 8, relacionada con la función judicial. Aquí el punto es de mi experiencia y de lo que yo he vivido en el Consejo de la Judicatura. Tenemos que hacer las evaluaciones y los concursos, pero si el 95% del presupuesto se va en sueldos y el restante tenemos para proyectos de inversión, no tenemos los recursos necesarios para hacer una evaluación de 2.000 jueces, de más de 850 fiscales, de más de 500 defensores públicos y de más de 6.000 servidores judiciales administrativos. Para eso se necesita, más allá de que esté escrito en la norma, la obligación de hacer esas evaluaciones, se necesitan los recursos. Fíjese un ejemplo rapidísimo, de 2.000 jueces, si tenemos 3 sentencias por juez para evaluar, ¿cuántos tribunales de evaluación necesitamos? ¿Cuánta logística para poder hacer esa operación que llevará un tiempo? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Recursos y decisión política, que se le apoye al Consejo de la Judicatura, más allá de quienes estén al frente. Lo que se necesita es la decisión y los recursos para hacer convenios con las universidades que asistan en la evaluación. Para 6.000 sentencias necesitamos formar por lo menos unos 100, 200, 300 tribunales de evaluación y de apoyo a la evaluación para poder ser efectivos en un tiempo. Eso es lo que no tenemos. Desde el 2019 nuestro presupuesto prácticamente se va en sueldos, pagar servicios, temas de seguros y mantenimientos y no da para más. ¿Cómo le pueden pedir a la función judicial eficiencia si simplemente está en las normas, las obligaciones, pero no tenemos los medios para ejecutar esas responsabilidades? Solamente para finalizar en esta parte, entregamos al Estado 80 millones de dólares al año por autogestión de la función judicial, tasas notariales, por ejemplo, y ese dinero no retorna a la función judicial, no se reinvierte y se le exige. Tenemos en Guayas los complejos judiciales que están sin mantenimiento desde hace varios años. ¿Por qué? Porque no hay dinero. Se necesitan 11 millones mínimo solo para Guayas, para poner aires acondicionados, para dar infraestructura, mejorar el ambiente de trabajo de los judiciales, para dar protección, pero no tenemos esos recursos. Fausto, cedo el uso de la palabra a mi compañero y amigo Ramiro Cepeda. Adelante, Ramiro. Fausto, ¿cómo le va? Buenos días. Muy buenos días, Ramiro. Fausto, a nivel de una evaluación objetiva, la función judicial, ¿qué tanto necesita ser? Unos extirpados, otros alfabetizados y otros mejorados. Porque discúlpeme, hay dentro de esa función judicial gente sinvergüenza, algunos que saben derecho, pero que lo tuercen. Y hay otros que no tienen ni siquiera la formación jurídica para ocupar el cargo de jueces. ¿Cuánto hay de cada cosa? ¿Tiene una idea clara de lo que está? También hay de los buenos, por un acaso, pero lamentablemente son los menos. Yo quisiera tomar como ejemplo la evaluación que se hizo a través de este Consejo de la Judicatura en el año 2019 a la Corte Nacional de Justicia. El 80% de evaluados a través de esta evaluación rigurosa, objetiva y técnica no superó la evaluación y fueron removidos. ¿Cuál fue la consecuencia inmediata? Una acción constitucional de estos ahora ex servidores acusando al Consejo de la Judicatura de que habíamos violentado sus derechos de permanencia e inamovilidad en el cargo. A continuación, en el 2020 se hizo el concurso para llenar esas vacantes, pero en el 2022 ya fuimos sometidos a juicio político. Es decir que si tenemos la decisión, la hacemos, las consecuencias se revierten contra la institución. Eso solamente para señalar hechos, no por eso vamos a dejar de hacer las cosas que tenemos que hacer, pero son las consecuencias para evaluar a los casi 2.000 jueces de tribunales, de cortes provinciales y de juzgados de primer nivel. Tendremos que hacerlo con los recursos y además con las consecuencias, porque hay un tema que la ciudadanía debe saber.
cualquier afectación supuesta o real a una garantía personal enseguida es objeto de una acción de protección y desafortunadamente jueces y servidores que han sido separados por temas disciplinarios o por temas de evaluación a través de garantías constitucionales han retornado y penosamente la institución, el Consejo, ha tenido que pedir disculpas públicas y pagar los valores que han dejado de percibir por estas otras decisiones jurisdiccionales cuestionadas y que esperamos que cuando lleguen a la Corte Constitucional sean analizadas y calificadas esas decisiones con el error inexcusable que corresponda o la negligencia manifiesta que puede estar evidente. O sea que lo que usted me está diciendo es que los sinvergüenzas que ustedes descubren son protegidos por los sinvergüenzas que se han quedado ahí, que les dan las acciones de protección. ¿Estoy entendiendo bien? Tal cual en algunos casos, por no decir en muchos casos. Eso es lo que está pasando y contra eso estamos lidiando y luchando para poder revertir. Y por eso digo yo, son jueces constitucionales que en determinado momento el Consejo, a través de sus acciones extraordinarias de protección, espera que la Corte Constitucional ponga orden en esos casos de abuso de las garantías constitucionales que permiten en algunas circunstancias retornar a quienes no merecen seguir siendo servidores, a quienes no merecen seguir siendo jueces, no merecen seguir siendo fiscales o defensores. Esa es una realidad que yo la digo con toda frontalidad porque yo la estoy viviendo, yo conozco lo que hemos hecho y las reacciones que hemos recibido. En Guayas mismo tuvimos como 6 jueces de cortes de primer nivel y de cortes destituidos que han optado por esas acciones. Recuerde que en Guayas hay un expresidente de la Corte Provincial del Guayas que está procesado y que está prófugo y que el sistema lo está alcanzando. Igual jueces de la Corte Provincial de Pichincha, hoy por hoy en el caso Metástasis, jueces de la Corte Provincial del propio Guayas y de la Corte Provincial de Manabí que están siendo procesados y que obviamente respetando el principio de inocencia y el debido proceso, pero están involucrados en estos temas de escándalo al servicio de la delincuencia organizada en lugar de ponerse al servicio de la justicia, del derecho y de los valores éticos. Doctor Murillo, buenos días. Javier Segarra les saluda. ¿Qué tan complicado resulta o difícil sanear a la función judicial? No es fácil, sin duda, Javier, pero se necesita una decisión de Estado. Repito, no se puede conformar el Estado con entregar el presupuesto para pagar sueldos y servicios a la función judicial y no hacer un empeño y una política de Estado, darles los recursos necesarios para 3 cosas fundamentales: evaluar, hacer los concursos y un régimen disciplinario riguroso, además con un sustento de los organismos adicionales o que cooperan con la función judicial o que integran la función judicial como es Fiscalía. Fundamentalmente yo pido, la Corte Constitucional tiene y lo viene haciendo. Imagínense, en el tema del delito de prevaricato, ya la Corte sacó una sentencia señalando que los jueces en garantías constitucionales sí pueden cometer el delito de prevaricato, y eso fue una gran decisión. Hoy por hoy el Consejo está siguiendo como acusador particular a los ex servidores que han cometido presuntamente el delito de prevaricato, y eso está ayudando sin duda. Doctor Murillo, queremos agradecerle. Gracias, querido amigo. Gracias, Fausto. Gracias por Eduardo, un gusto y gracias a todos ustedes. Una feliz semana de trabajo. Buenos días. Un abrazo. ¿Qué cosa más terrible? Fue buena tu pregunta, Ramiro, ¿no? La verdad es que Javier y yo nos quedamos entre sinvergüenza. Claro, los pues. Sinvergüenzas juzgan a los sinvergüenzas. Claro, o sea, los que han votado son amparados por los sinvergüenzas que no los han descubierto y siguen actuando. Entonces es el cuento del gallo pelón.